Eh, Dale. ya que me salió un aviso. Listo. Entonces, a ver, ya. Yo siempre comparo este tema con dos escenarios. Dos escenarios como son conducir vehículo aquí en Colombia y conducir vehículo en la Fórmula 1. Es decir, en Colombia puede ser riesgoso manejar a 100 kilómetros por hora. Claro que sí es un riesgo. Un riesgo ya puede ser hasta fatal. Pero es riesgoso conducir vehículo en la Fórmula 1. Ya lo podemos ver que ya los riesgos se reducen, ¿cierto? Pero ¿cómo? Si la velocidad aumenta y el riesgo reduce. Por los controles. Así es la soldadura. La soldadura es una actividad que contempla muchos riesgos asociados a esto, pero si tenemos los controles, pues vamos a tener una actividad segura y sin inconvenientes. Vamos a arrancar con este serie de video. seguridad para soldaduras de Lincoln Electric. No importa. No se oye muy bien, David. Se oye cortado. O si eres un soldador experimentado, lo importante es Listo. saber hacerlo de forma segura. David, descarga eléctrica. Su emanación, incendio y explosión, seguridad del lugar de trabajo, diferentes situaciones, escape del motor y seguridad del tráiler, etiquetas de advertencia y documentos de seguridad, equipo de protección personal. Puede entender muy bien, pero por la velocidad del video, por el ancho de la banda, pido disculpas en caso de que no se pueda ver bien. Sin embargo, pues vimos una introducción, son varios los temas que se ven alrededor en la soldadura en cuanto a la seguridad. No los vamos a ver todos, no vamos a ver el día de hoy espacios confinados, ni vamos a ver tampoco seguridad en corte por plasma. Digamos, son actividades muy específicas que no, realmente no van al escenario. ¿Listo? Bueno, acá. Espera. Ya. Bueno, como les mencioné, soldar es una labor segura cuando tomamos todas las medidas necesarias para proteger al soldador y a los que estén cerca de la actividad de soldadura. Pero cuando ignoramos estas medidas, pues puede resultar con lesiones o incluso la muerte en algunos casos. Hay un libro, un manual, una norma que nos ayuda, que nos guía en todos los temas relacionados en seguridad en soldadura. Es ANSI Z49. Allí podemos encontrar todo lo relacionado con procesos de corte y soldadura y todo lo relacionado con esta actividad. Sistemas de extracción, riesgo eléctrico, manejo de cilindros, sistemas de extracción, todo lo podemos allí encontrar. Entonces, para que tengan en cuenta, ¿dónde podemos encontrar apoyo para realizar un análisis de trabajo? ¿Dónde podemos encontrar información referente a seguridad de soldadura? En este manual. No lo olvidemos, ANSI Z49. Vamos a dar inicio con este video. No se preocupen si no lo logran entender todo y vamos luego a ver un poco más resumido. Esto habla sobre el choque eléctrico. Hola David, ¿estás listo para aprender sobre las descargas eléctricas? Bien. Las descargas eléctricas son uno de los riesgos más graves e inmediatos que enfrentan los soldadores. Puedes recibir una descarga eléctrica cuando tocas dos objetos metálicos que están eléctricamente vivos. David, frente a ti hay un cable con corriente que se ha separado. Si tocas ambos cables... David, dije sí. Escucha atentamente. Si tocas ambos cables, tu cuerpo experimentará una descarga eléctrica. Afortunadamente, la tensión entre esos cables es relativamente baja. Pero supongamos, David, que te encuentras en lo alto, como en una escalera. David, no subas por la escalera. Dije, supongamos.
Si estuvieras en una escalera, una descarga de baja tensión podría sobresaltarte tanto que provocaría tu caída, lo que podría originar una lesión permanente o incluso la muerte. No te preocupes, David. Esto es un dibujo animado y se puede recuperar de cualquier lesión. La gravedad de una descarga eléctrica se ve influenciada principalmente por la magnitud de la corriente que fluye por su cuerpo. Otro aspecto importante es el tipo de corriente que produce la descarga. Corriente alterna o corriente continua. No prestamos atención en la clase de física, ¿cierto? Bueno, intentemos ilustrarlo de otra manera. Este es Brian. Brian es una corriente continua de baja tensión. Si entras en contacto con Brian, puede que la descarga inicial en tu cuerpo no sea grave. Sin embargo, si permaneces en contacto con Brian durante un periodo de tiempo prolongado, aumenta la posibilidad de lesiones corporales. Afortunadamente, puedes soltar a Brian en cualquier momento. No obstante, hemos invitado a su amigo Ted a que sea corriente alterna de alta tensión. Si entras en contacto con Ted, no solo la descarga inicial será sumamente peligrosa, sino que la corriente alterna podría provocar contracciones musculares incontrolables que causen la incapacidad de soltar a Ted e incluso detener tu corazón. Esta es una situación potencialmente letal. Continúa, Ted. Sé que no quieres hacerlo, pero estamos impartiendo valiosas clases de seguridad y es fundamental demostrarlo para que David lo comprenda. Gracias, Ted. Así es. Verás, David, cuando soldes encontrarás corriente alterna y corriente continua en diversas tensiones. Todo puede ser muy peligroso, incluso letal bajo ciertas circunstancias. Una descarga eléctrica recibida mientras soldas puede oscilar entre 20 y 100 voltios y se denomina descarga de tensión secundaria o por soldadura. La tensión dentro del equipo de soldadura, sin embargo, suele ser más alta y oscila entre 120 y 575 voltios o más. Una descarga eléctrica de esta magnitud se denomina descarga de tensión primaria y es más que suficiente para causar una lesión grave o la muerte. Ya, David, no tienes por qué tener miedo, pero es fundamental comprender claramente los riesgos cuando trabajes con electricidad a fin de que tomes las medidas de seguridad adecuadas para asegurar una carrera larga y segura en la industria de la soldadura. ¿Listo? Bueno, ya vieron un breve resumen de qué es el choque eléctrico y algunas partes de qué hace que sea más letal o no, ¿cierto? Hay dos formas de corriente eléctrica, digamos, corriente directa y corriente alterna. La corriente directa es aquella corriente como una batería, una pila que tiene positivo o negativo y los electrones fluyen de un lado a otro. Ya la corriente alterna es la que nosotros todos tenemos en nuestros hogares y en nuestras empresas. ¿Cierto? Es esa corriente de 110 voltios, de 220, pero que es de tipo alterna. Y como lo vieron, es más letal la de tipo corriente alterna, cuando lo coge, que la corriente directa. ¿Tiene algunos riesgos? Claro, dependiendo de la condición en la que esté la persona, si está con la piel húmeda o si el tiempo que lleve el paso de la corriente. Entonces ya lo puede empeorar ahí como vimos el ejemplo. Entonces, aquí vemos estas 7 condiciones que hacen que sea más severo o menos, que es la cantidad de corriente que fluye a través de nuestro cuerpo, por dónde fluya, por la parte, por qué parte va a fluir. No es lo mismo que entrar la corriente por un brazo o por la pierna o por la cabeza. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener el tipo de lesión. ¿Cuánto tiempo va a durar el paso de corriente? Hay pequeñas cantidades que pueden ser perjudiciales si duran por un largo tiempo a través de nuestro cuerpo. Dependiendo de la cantidad de voltaje de la humedad, ya le explicamos, ¿cierto? Si tenemos nuestro cuerpo húmedo, si tenemos nuestros guantes húmedos, entonces ahí aumentamos la probabilidad de choque eléctrico, que fluya la corriente a través de nuestro cuerpo. Claro, el estado del corazón es importante también. Está establecido que una persona que use marcapasos y tenga este contacto a un choque eléctrico, pues el daño es más grave. Entonces, es importante también estar en buen estado de salud para esto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, es difícil. Y bueno, un buen estado de salud. Entonces, esas condiciones hacen que sea más o menos severo el daño a nuestro cuerpo cuando fluye a través de la corriente. ¿Listo? Pero ¿qué es el choque eléctrico para aquellos que de pronto todavía no están muy familiarizados? Fisiológicamente es una corriente que fluye a través del cuerpo humano
y que puede implicar diferentes tipos de lesiones. Esto vamos a ver aquí un breve resumen de qué es. ¿Qué es lo que hace daño? ¿El voltaje o el amperaje? O ambos. Porque aquí vemos que realmente el daño se mide es en miliamperios. Entonces realmente lo que hace daño es el amperaje, muchas veces no es el voltaje. Digamos que el voltaje es una cantidad de electrones. ¿Listo? Como decir una manguera de agua. Una manguera de media pulgada pasa, listo, cierta cantidad de agua. Pero cuando aumentamos la presión, pues ahí aumenta el riesgo. Así pasa con la corriente eléctrica. Cuando aumentamos esa presión de electrones, pues aumenta el riesgo. Por esa razón es el amperaje. El amperaje es como la presión, es la presión de energía y ahí es donde podemos realmente percibir la diferencia de una cantidad a la otra. ¿Qué pasa si tenemos contacto con 1 miliamperio? Pues no es peligroso. En condiciones generales este nivel causa una ligera sensación. A muchos nos ha pasado que podemos llegar a sentir corriente leve, un leve hormigueo y no tiene ningún, digamos, riesgo para nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa si ya estamos expuestos a 5 miliamperios? Ya puede ser un poco dolorosa, pero no alcanza a ser molesta todavía. El individuo, la persona todavía puede agarrar o soltar. Voy a activar mi cámara para que me vean de igual manera. Me gusta eso. Y bueno, si se pone un poco más lenta la señal, me avisan y la desactivamos, ¿vale? Bueno, le estaba comentando, 5 miliamperios, la persona todavía puede sujetar las piezas todavía y las puede soltar. Es decir, si lo coge la corriente, pues puede soltarse por sí solo. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos a una exposición entre 6 y 16 miliamperios? Ya causa un dolor severo en la persona y los músculos comienzan a contraerse involuntariamente. Esto es, como vimos en el video, cuando el muchacho coge a corriente alterna, ya no lo puede soltar. Así nos pasa. Ya cuando tenemos una condición de humedad y nos coge la corriente de 110 voltios, en algunos casos no se pueden soltar. Tal vez ustedes, algunos lo hayan escuchado, que lo cogió y no lo soltó. Ya cuando pasa eso es cuando se exponen a corrientes de 220 en adelante. La persona no se puede soltar porque ya pierde el control. ¿Listo? Eso es lo que sucede. ¿Qué pasa ya cuando estamos expuestos a 17 a 99 miliamperios? Ya el dolor es extremo, ya obviamente el daño se agravará y la persona igualmente no se puede soltar. Ahora, vimos en el video que algunas lesiones no son causadas directamente por el paso de la corriente, sino por los efectos secundarios. Aquellas personas que trabajan en alturas se exponen a un choque eléctrico, no los mata, no los lesiona el choque eléctrico, pero sí hace que el corrientazo se suelte, lo haga soltar de donde esté y lógicamente pues va a tener una caída de alturas. Entonces, en algunas veces no tiene lesiones por el choque eléctrico, pero sí por los efectos secundarios. Ya una descarga entre 100 a 2000 miliamperios provocará fibrilación ventricular o el bombeo irregular del corazón. Ya viene lo que se conoce como un paro cardiorrespiratorio a ese nivel de corriente. Y bueno, ya a un nivel superior a 2000 miliamperios provocará un paro cardíaco inmediato. En las mejores condiciones, este nivel de descarga eléctrica probablemente provocará daños graves en los órganos internos, quemaduras internas y externas y una probabilidad de muerte inmediata. Bueno, eso ya va directamente muy asociado a altas tensiones. De pronto, en soldadura, ¿cuándo podemos estar expuestos a ese tipo de tensiones? Cuando conectemos máquinas industriales, hagamos una mala conexión, claro, cuando no estemos certificados, no tengamos el entrenamiento, no seamos las personas idóneas, pero lo hagamos. Y si no lo hacemos de la manera segura, podemos estar expuestos ahí a máquinas que funcionen a 440 voltios. ¿De acuerdo? Algunas de 220, ya las de 110, pues el riesgo es un poco menor. En el video vimos, hay dos tipos de riesgos, riesgo primario y riesgo secundario. El riesgo primario es cuando es el circuito eléctrico de la toma a la entrada de la máquina, como lo que conocemos como el poder, cable de poder y bueno, hasta ahí. Y ya el efecto secundario es lo que sale de la máquina,
el cable portaelectrodo, la cable masa y algunos equipos semiautomáticos. Entonces, digamos, ya es menos el riesgo, pero existe. Entonces es importante eso. Siempre el más riesgoso es el de tipo 1, que es la entrada de corriente a la máquina. ¿Listo? Esta es una imagen de una descarga eléctrica. Ya vimos que dependiendo del paso por donde fluye la corriente, vamos a tener algunos tipos de lesiones, quemaduras internas o externas a altos niveles. ¿Listo? Entonces, es importante, como precauciones, como unas recomendaciones en esta etapa, usar siempre los elementos adecuados cuando hagamos este tipo de conexiones, conectar el equipo en el siguiente orden. Para cuando hacemos conexiones de máquinas, pues hay que hacerlo de una manera, digamos, secuenciada, ¿no? Conectar los cables de la soldadura, conectar el cable a la puesta a tierra, el cable de masa, el cable de alimentación, bueno, los portaelectrodos. Digamos, siempre es importante que seguir el manual de cada máquina. ¿Por qué en el brazo? ¿Por qué sale? Porque está demostrado que en el brazo y en la pantorrilla son las partes donde tenemos mayor capacitancia para aquellos que trabajan en mantenimiento y que saben de capacitores, de almacenamiento de energía, saben que un capacitador es para almacenar energía y entregar. Entonces, estas dos partes de nuestro cuerpo cumplen con esa función. Fisiológicamente es la parte donde se puede almacenar más energía y luego la entrega. Entonces, por esas razones donde hay más riesgo de tener este tipo de lesión. ¿De acuerdo? Bueno, ya saliéndonos del riesgo eléctrico, hay otro riesgo también importantísimo en la soldadura, que es la radiación. Estamos expuestos a dos tipos de radiación. Radiación ultravioleta, infrarroja y no ionizante. ¿Listo? Hay otra radiación que tal vez algunos le han escuchado, la radiación ionizante. Ya son rayos gamma, alfa, beta y gamma. Entonces, en ese orden, pues también es el riesgo. No estamos expuestos, ya es un tema más industrial, un tema radiólogos, un tema medicinal, un tema odontológico, donde están expuestos cuando nos toman ese tipo de placas. En la soldadura, el nivel es menor, pero pues obviamente es un poco más constante. Esta es una gráfica que nos hace un ejemplo en cuanto a la onda, ¿sí? El ancho de la onda. Entre más larga sea, digamos, la onda, es menos el riesgo, pero cuando se hace más corta, pues ahí el riesgo va aumentando. ¿Listo? Aquí vemos unas ondas de radio, infrarroja, luz visible o ultravioleta, la que conocemos, y ya vienen los rayos X y los rayos gamma. ¿Cuáles son las radiaciones que estamos expuestas? Aquellos que conocen el proceso de oxicorte, de corte por plasma, ven esa luz roja, esa es una radiación infrarroja, esa luminosidad roja. Esa que genera el sol también es infrarroja, pero además que ultravioleta. Ultravioleta. Ya los procesos de soldadura no se ve la luz roja, se ve azul, se ve brillante. Esa es radiación ultravioleta, igual que el sol. ¿Listo? Entonces es importante saber que está y qué debemos hacer. Siempre protegernos, proteger la piel, proteger los ojos, porque aunque no se ve, aunque no se siente, tiene efectos. Hay algunos procesos de soldadura, algunos de los que están aquí pueden conocerlo, el proceso de TIC, que lo han escuchado. Es un proceso que no genera chispas, simplemente una luz, pero esa luz genera una alta radiación. Si soldamos en camiseta, ¿podemos hacerlo? Claro, no nos vamos a quemar por chispas, pero sí nos vamos a quemar por radiación. Esto lo voy a comparar. Es como ir a la playa y quedarse quieto por horas. Esa radiación ultravioleta nos va a quemar si no tenemos la protección adecuada. En el proceso de soldadura es más acelerado. No necesitamos horas, necesitamos minutos para tener el mismo efecto en nuestra piel. Entonces, por eso es importante siempre la protección. Todos estos tipos de radiación son los mismos haces de energía sin masa, llamado fotones, que se mueven a un patrón ondulado a la velocidad de la luz. ¿Listo? Esa es la definición de las ondas de radiación. ¿Cuáles son los efectos? Algunos de los que están aquí saben que cuando hacen arco y no nos avisan, alguien va a soldar y como que se encandelilla, ¿cierto? Lo deslumbra. Algunos le decimos nos encandelilló, como cuando un vehículo lo encandelilla. Es un deslumbramiento. El rayo de la luz es tan rápido que no alcanzamos a cerrar el ojo ni la córnea alcanza, aquí lo podemos ver, que la retina no alcanza
a bloquear la luz y entra. Entonces ahí es cuando quedamos deslumbrados. ¿Y qué pasa? Si se hace esto de una manera repetitiva, es decir, aquellos soldadores novatos, aquellos que están empezando en esta gran actividad de la soldadura, en esta profesión, todos hemos pasado por allí, que no tenemos las precauciones adecuadas y cuando estos destellos se hacen repetitivos, pues vamos a tener una sensación muy molesta en la noche. Algunos ya no, algunos ya la hemos vivido y algunos la conocemos como que lo picó la soldadura, que lo cogió la soldadura, que se arqueó. Bueno, hay diferentes tipos de términos que conocemos en la industria. ¿Cierto? Eso es cuando se hace prolongadamente. Y estos son los efectos. Entonces el ojo ya queda rojo y esto tiene un término médico, ¿no? Que es fotoqueratitis, que es la inflamación de la córnea. Es decir, de la parte, venga, ponemos por acá, acá, esta parte, cuando tenemos esa quemación, esa quemadura por radiación, pues no la vemos. David, yo lo estoy escuchando muy cortado. Sí. Voy a dejar de... Profe, se escucha entrecortado. De acuerdo. Listo. Ya dejé de compartir la cámara, tal vez sea por eso. ¿No quedó claro? Me lo pueden preguntar. Listos son los efectos fisiológicos, fotoqueratitis y conjuntivitis, cuando nos exponemos a este tipo de radiación sin la debida protección. ¿De acuerdo? Ya más adelante vamos a hablar un poco más de la protección. Bueno, tenemos diferentes tipos de protección. ¿Lincoln las tiene? Claro que sí. Nosotros vendemos a través también de Sodimac, vendemos toda la protección de diferentes tipos, cuando es un vidrio de un solo tono o caretas fotosensibles que también se puede ajustar. Profe, no se le escucha nada. Sí, creo que se fue. Bueno. Ya, Profe, se desconectó. David. Sí. Sí, me llegó el mensaje después. Vuelvo a compartir. Me llegó el mensaje después y bueno, no sé dónde quedé. Usted me puede decir hasta dónde. En las caretas. La siguiente. La 14. Esa. Listo. Bueno, menos mal que fue ahí. Me llegó el mensaje que se ha salido. Listo. Entonces, claro, es importante siempre tener la protección. Ya es a gusto del soldador, si lo quiere de un vidrio de un solo tono o una careta que tenga, se puede ajustar. Ya eso ya depende del usuario, depende de la actividad. Algunas son recomendadas para una actividad, otras para otra actividad. Y estas son, claro, para visitantes, para aquellos que van a hacer inspecciones de soldadura de manera muy temporal y, claro, sus gafas de protección. Siempre es importante este tipo. ¿Se ha escuchado que a soldadores a los 50 años ya no ven? Sí. Si no tienen las medidas cuando comienza su carrera profesional, si no se cuidan, pues va a llegar esos efectos con los años, va a pasar la factura. Sí, señor. Entonces es importante siempre tener hábitos de seguridad desde el comienzo en este tipo de actividades. Aquí tenemos una tabla que nos dice, esta tabla la podemos encontrar en la norma AW, en la ANSI Z47, no lo olviden. Entonces tenemos, dependiendo del proceso, la tonalidad. Hay vidrios que vienen de 9 al 13 y las caretas también vienen ajustables de 9 al 13, las que son fotosensibles. ¿De qué depende? De la intensidad que estemos trabajando. Aquí vemos amperios. Cuando trabajamos con bajos amperios, pues necesitamos vidrios de baja tonalidad, claro, porque no vamos a ver el arco, el proceso de soldadura muy bien. Pero si estamos en un proceso que se necesitan 400, 350 amperios, ya necesitamos un vidrio 12 o 13, dependiendo de la capacidad visual del soldador. Es importante siempre, yo lo recomiendo, empiecen por el más oscuro.
Si ve que definitivamente le toca esforzarse, bájelo 1, pero no al revés, porque el vidrio, el ojo se acostumbra, a la luz clara y ya después cuando vaya a cambiar a un vidrio más oscuro, ya no va a ser posible y ahí es cuando se vuelve progresiva la pérdida de capacidad visual. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Dependiendo del proceso, pues cambia la tonalidad. Listo. Otro riesgo asociado a la soldadura, el ruido. Claro, estamos en talleres, estamos en industria, estamos cerca a herramientas eléctricas, mecánicas, algunos estamos trabajando en campo con máquinas de soldadura que son generadoras. Claro, son motores que están ahí cerca a nuestro puesto de trabajo. Claro, indudablemente estamos expuestos al ruido. ¿Y qué es el ruido? Esta es la definición, corta y simple. Es un sonido no deseado y desagradable. Claro. Que es generado, ya lo dijimos, por este tipo de máquinas. ¿Cómo se mide el sonido? En decibeles. Pero la medición del sonido es logarítmica. ¿Qué quiere decir? Que si estamos expuestos a 60 decibeles, claro, podemos decir, subimos a 70 decibeles. No, no subimos sino 10. No, es mentira. De 60 a 70 decibeles es el doble de exposición. Entonces es importante saber eso. La medición es logarítmica en cuanto al tema de decibeles. Por esa razón es importante siempre contar con las personas de seguridad, los especialistas en higiene, para que nos ayuden a hacer este tipo de mediciones y determinar qué protección necesitamos. El ruido fuerte puede afectar de manera temporal o permanente ciertas partes del oído. Un fuerte ruido puede desgarrar el tímpano, causando fuerte dolor, zumbido y hasta la pérdida de audición. ¿Listo? Ahí vamos, más o menos. De igual manera, se puede generar el desprendimiento de los huesecillos. Con esto, pérdida temporal de la audición. Y más grave, se puede generar el daño de los cilios que se mueven dentro de la cóclea y tener pérdida de la audición irreversiblemente. O sea, aquí ya es grave la situación. Entonces, dependiendo de la exposición, dependiendo del ruido al que estemos, podemos simplemente tener una molestia en el tímpano, en los huesecillos o en los cilios de la cóclea. Estos cilios son los que hacen que se lleven los pulsos eléctricos al cerebro y podamos percibir el sonido. Entonces, si tenemos un daño aquí, ya no hay nada que hacer. No podemos recuperar la audición. ¿Listo? Esto es una tabla ya tomada de aquí de Colombia, de nuestra legislación colombiana, que nos dice a qué decibeles podemos estar expuestos, por qué cantidad de horas. ¿Listo? Eso ya pues nuestras empresas lo han medido y han determinado qué tipo de protección necesitamos dependiendo de la actividad que realicemos. Claro, porque algunos elementos de protección tienen mayor atenuación que otros. Aquí lo podemos ver, unos tienen 30, 31 decibeles, los de copa pueden tener 23 o 21. O en algunas actividades se requiere de los dos. Dependiendo, si vamos a estar trabajando cerca a un motogenerador, un tipo de soldadura, podemos necesitar los dos. Sí, o simplemente el de inserción. ¿Listo? Entonces ya vimos, ¿no? El riesgo eléctrico, radiación, ruido, ahora quemaduras. ¿Por qué? Por superficies calientes. Claro, ¿podemos tener quemaduras por otros efectos físicos? Sí. Podemos tener quemaduras por calor, por frío severo, por radiación, por fricción, electricidad y químico. ¿Podemos nosotros en la actividad de soldadura quemarnos con electricidad? Claro que sí. Con radiación también y con calor también. Entonces es importante conocerlos y tomar las medidas. Las quemaduras pueden ser de primero, segundo o tercer grado. ¿Listo? ¿En qué varía? ¿De qué depende? De la capa de piel que se vea afectada. Las quemaduras de primer grado son superficiales. Recuerden esa quemadura del sol que se pone rojo, esa quemadura por soldar con procesos que aún no generen chispa, pero que deja roja la piel. Quemadura de primer grado. Que simplemente puede de 3 a 5 días descamarse y listo. Ya, problema solucionado. ¿Qué pasa cuando tenemos quemadura de segundo grado? Son heridas que involucran ambas capas de la piel. ¿Listo? Epidermis y la dermis. Puede clasificarse como un daño parcial. En este caso ya es cuando aparecen las ampollas. Algunos nos ha pasado una quemadura,
hasta en los hogares, cuando se quema con agua caliente, con algún líquido. Surgen ampollas porque el sistema fisiológico envía líquido para refrigerar. Lo que no debemos hacer es pincharlas y sacar el líquido porque pues estamos digamos, compitiendo con la fisiología del organismo y pues eso es lo que no se debe hacer. ¿Listo? Este tipo de quemadura puede curarse hasta con varias semanas sin necesidad de inserto de piel. Pero ya vamos al de tercer grado. Ya tenemos pérdida de piel. ¿Cuándo podemos tener esto? Cuando tenemos una descarga eléctrica, cuando tenemos quemaduras con superficies calientes de manera muy directa, cuando nos cae una chispa demasiado grande, y algunos aquí los soldadores han tenido esa experiencia, algunos la hemos tenido, ya son quemaduras de tercer grado cuando hay desprendimiento de la piel. Dependiendo de la gravedad, esta quemadura puede tardar meses en sanar. Y aquí ya pues se ve afectada todas las tres capas de la piel, la epidermis, dermis y la hipodermis. Entonces, importante siempre que, para evitar, usar los elementos de protección. Los de seguridad siempre nos han enseñado que la mejor manera de evitar los riesgos es interviniendo la fuente. O sea, es decir, en este caso, no soldar. Si no soldamos, pues no hay riesgos, pero esa realmente no puede ser nuestra solución, porque siempre debemos realizar la actividad de soldadura, indudablemente. Y en algunos casos en posiciones sobre cabeza, es decir, donde por efectos de gravedad todas las chispas y escoria caliente nos cae sobre el cuerpo. Entonces, dependiendo también de eso, y hay que hacerlo, lo único que debemos hacer es tener siempre los elementos de protección. ¿Listo? Los humos y gases. Otro efecto físico también que estamos expuestos los que realizamos actividades de soldadura. No solamente los soldadores, también aquellos que hacen parte del equipo de trabajo, los mismos supervisores. Son una mezcla de partículas y gases generados cuando el material alcanza el punto de ebullición. Está escuchando entrecortado. Sí, señor. Bueno, sí, me disculpan, de pronto sea la banda, de pronto no sé, el internet. Por eso le digo, si tienen alguna duda y no les quede algo claro, me lo comentan y repetimos el tema para no devolverme del todo porque ya saben, el tiempo es corto. Listo, pero gracias por su mensaje. Bueno, profe, yo sí quería hacerle una preguntita. Cuénteme. Profe, es que una vez yo también estaba soldando y pues como se me irritaron demasiado los ojos. En ese caso de que se le irrite a uno los ojos, que prácticamente no puede uno casi ni ver en el momento, ¿qué medidas debe tomar uno? Y más si está uno solo. Bueno, puede tener, digamos, irritación, claro, por deslumbramiento o por humos metálicos, algunos humos. Entonces, cuando hay deslumbramiento, ¿qué toca hacer? Cerrar los ojos por varios segundos, ojalá con la careta abajo, o sea, una condición totalmente oscurecida por varios segundos para que el ojo vuelva a retomar su capacidad visual. Porque, ¿qué pasa? Usted está deslumbrado, tiene irritación y va a soldar, no va a ver bien, pero está adaptando el ojo a no ver y se está adaptando a eso. Entonces, lo que hay que hacer es parar por unos segundos, cerrar los ojos, bajar la careta, esperar que el deslumbramiento pase o la irritación y retomar la actividad. Claro, ¿cuál es la medida en seguridad? Todos los libros, los manuales de seguridad lo dicen. La primera medida para evitar columna de humos es no poner la cabeza sobre la columna de humo, sino a un lado, ¿cierto? Si no tenemos sistemas de extracción, déjalo a un lado para evitar que los humos nos irriten los ojos. ¿Listo? Los ojos. Puede pasar. Okay. Porque hay diferentes tipos de gases y humos, ya vamos a ver una parte de eso. Bueno, ¿qué son los humos y los gases? Ya sabemos que el estado de la materia pasa de sólido a líquido, ¿cómo llaman? Fusión, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando el sólido pasa a etapa gaseosa? Es cuando hay una etapa de ebullición. Sí, es tanta la temperatura en un arco que puede alcanzar hasta 10.000 grados centígrados en un arco de soldadura que el metal fácilmente se evapora. Pero ¿qué pasa? Se evapora por unos segundos, porque cuando él se eleva, sube, vuelve y se condensa cuando baja la temperatura. Y cuando se condensa quedan partículas micro. Esos son los humos metálicos a los que nos exponemos. Y ahí están los riesgos para los ojos y para los pulmones. No vamos a verlos todos hoy, pero sí vamos a ver unos.
¿Listo? Ok. Estas son Listo, las, profe. digamos, así como en el riesgo eléctrico, en la exposición de humos también hay unas condiciones que pueden ser más o menos severas y bueno, que pueden, de dónde se originan estos gases tóxicos. ¿De dónde vienen? Vienen del metal base que estamos soldando. Pueden provenir del material de aporte, de los electrodos que conocemos, ese recubrimiento, ese que traen las varillas, ahí vienen los químicos. En los procesos por arco, hay procesos que no generan, que no son de arco, también. Entonces, dependiendo del proceso de soldadura, van a tener más o menos generación de humos. De las pinturas, algunas actividades de soldadura que se hacen ya sobre elementos pintados. Claro, al descomponerse estos químicos, ahí tenemos otros riesgos. Cuando no tenemos buena ventilación en nuestro lugar de trabajo, el tiempo y la cantidad a la que estamos expuestos. No es lo mismo estar expuesto media hora que estar expuesto las 8 horas, ¿cierto? Los riesgos los efectos van a ser totalmente diferentes. Y la protección que usemos. No es lo mismo soldar con protección que sin protección. Aquí es importante. Esta cultura de protección contra humos y gases, en realidad en Colombia está desde hace aproximadamente, en promedio, 10 años apenas. Anteriormente los soldadores decían, es que eso es, yo soy un macho y no necesito. Sí, lamentablemente era una cultura, pero ya hace aproximadamente 10 años que ya el soldador ya lo toma como una medida realmente necesaria, ni siquiera opcional, ni siquiera espera que se la den. Ya ellos ya la piden y realmente ven la importancia de esto. Vamos a ver por qué. Cuando se inhalan los gases y vapores pueden causar síntomas como náuseas, dolor de cabeza, mareos, fiebres por vapores metálicos y otras afectaciones más graves, potencialmente incapacitantes como enfisemia, daño cerebral o incluso la muerte. ¿Se puede morir por inhalación de gases? Claro. ¿Cuántas personas han muerto por inhalación de CO2 en un vehículo, en una casa? Cuando dicen la muerte dulce, ¿cierto? Que no se siente. Cuando estamos en un espacio confinado, trabajando con procesos que necesiten CO2 de protección, podemos tener una muerte sin sentir, ¿cierto? Listo. Vamos a ver los más críticos. Realmente podemos estar expuestos a gases de aluminio, manganeso, zinc, cromo, níquel, cadmio, berilio, hierro, mercurio, plomo, fluorita, fosfeno, monóxido de carbono, ozono y óxido nitroso. Todos estos podemos estar expuestos en un proceso de soldado. ¿Listo? Pero hay unos más graves, hay unos que generan daños más graves que otros, como el manganeso, el cromo y el níquel. ¿Dónde podemos encontrar estos elementos? Para los que conocen aquí un poco más de soldadura, en aceros En los inoxidables. electrodos. Sí, En los en electrodos, pero de acero inoxidable donde podemos encontrar cromo y níquel. Y el manganeso, bueno, el manganeso sí se ha venido incluyendo en todos los aceros al carbono, sean electrodos de acero al carbono, el 6013, el 6010, el 7018, y claro, por supuesto, materiales de láminas A36, que es la más común, y otras. ¿Listo? Aquí vamos a ver algunos efectos del monóxido de carbono. ¿Cuál es la fuente? Pues se forma en el arco por las operaciones de soldadura. ¿Y cuáles son los efectos? Dolor de cabeza, destellos antes de los mareos, zumbidos en los oídos, náuseas. El monóxido de carbono es inodoro, incoloro e insípido. No huele, no sabe, no se siente. Y las concentraciones elevadas pueden provocar la pérdida de conocimiento y la muerte. Ya lo dijimos. El monóxido de carbono. El níquel, ¿de dónde viene? Usted lo ha dicho, el que hizo comentario, de los electrodos de soldadura, pero también puede venir de los materiales inoxidables que vayamos a soldar. ¿Cuáles son los efectos? Irritación en la piel, en los ojos, en el tracto respiratorio, todo el sistema respiratorio, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, vértigo, debilidad, dolor de pecho, taquipnea, disnea y síndrome. Esta taquipnea y disnea son, digamos, unos efectos en los pulmones. Algunos pueden tener líquidos, formar líquidos. Síndrome de dificultad respiratoria aguda. La inhalación crónica puede afectar el hígado y la sangre, producir problemas respiratorios y pulmonares graves como asma, cáncer en las cavidades nasales, pulmones y otros órganos. Realmente, si estamos expuestos todos los días a trabajos con aceros inoxidables, importantísimo. Si a ustedes no le brindan la protección personal,
levantar la mano y solicitarla. Es importantísimo para que lo tengan en cuenta todos los que trabajan con aceros inoxidables. El cromo, otro elemento principal de los aceros inoxidables. La mayoría de los materiales, pues, ¿de dónde provienen? De los materiales de aporte, de los electrodos y del material base. ¿Cuáles son los efectos? Son muy similares a los del cromo. Puede causar daño hepático, daño renal, amplia variedad de enfermedades pulmonares, respiratorias graves. Puede incluir la perforación tabique-nasal, úlcera de la laringe, asma, enfisema, bronquitis, faringitis, y la inhalación prolongada puede producir cáncer. ¿Listo? Y el manganeso ¿qué nos puede producir? Este también, la mayoría de estos efectos no son inmediatos. No esperemos que un día de exposición, al otro día tengamos estos efectos. No. Esto es con el tiempo, la verdad. Si no tenemos una cultura de nosotros de autocuidado, con el tiempo vamos a tener los problemas. ¿Cuáles son los problemas de exposición de humos con manganeso? Podemos tener una pérdida de coordinación y daño en el sistema nervioso central, síndromes similares a los de Parkinson, temblores, lentitud de movimiento, rigidez muscular y falta de equilibrio. Ojo, algunos mitos dicen que la soldadura, que la radiación produce esterilidad, ¿cierto? Más de uno lo habrá escuchado. Y ese algunos es, digamos, el temor, el miedo de algunos. Sí, Y la radiación, profe, en algunos que causa casos, esterilización. ¿cierto? Pero vea, ¿qué es lo que más causa la esterilización? La exposición a humos y gases. No lo vamos a ver aquí, pero hay unos gases muy específicos que producen esterilidad. Entonces, digamos que la radiación, claro, no es tan dañina en este tipo de riesgo. Y digamos que es más mito que realidad. Mientras que los humos y gases metálicos de algunos químicos sí producen ese efecto en nuestra salud. Entonces es importante eso. De pronto nos estamos cuidando más de un efecto que del otro para evitarlo, pero bueno. Listo, ¿cuáles son las medidas de protección, las medidas de prevención? Ya sabemos que no podemos dejar de soldar, tenemos que hacerlo, pero sí podemos controlar el medio. El medio es ese, algo que nos ayuda a evitar el volumen de humos a los que nos exponemos. Claro, sistemas de extracción. Esta mesa es un sistema de extracción que absorbe el humo por la parte de abajo y por la parte del frente, o sea, la parte de ahí de atrás. Él absorbe el humo de las piezas. Realmente es para soldar piezas pequeñas, pero es una muy buena solución. Este ya es para unas piezas medianas, donde necesita un brazo articulado, pero también es muy válido para la actividad de soldadura. Este ya es un poco para piezas grandes, donde se necesite mover el sistema de extracción, llevarlo a otro punto. Si vamos a soldar una viga, después en la otra punta, entonces podemos movilizar nuestro sistema de extracción y así pues reducimos la exposición. Claro, ¿soldadura la podemos dejar de hacer? No, hay que hacerla, pero podemos reducir la cantidad de humo al que nos exponemos. No quiere decir que no debamos usar el elemento de protección, siempre debemos utilizarlo. ¿Listo? Y aquí están los tipos de respiradores. Dependiendo del respirador tipo de número, pues ese número tiene la filtración. Eso sí ya es con ayuda del personal de seguridad, de los expertos que nos ayudan en esta evaluación, cuál es el respirador más adecuado para nuestra actividad. Listo, entonces ya vimos, ¿no? Estamos expuestos al riesgo eléctrico, no lo olvidemos, el riesgo quemaduras, de ruido, de radiación, de humos y también, claro, de riesgos de incendio. Hay otros riesgos asociados cuando trabajamos en espacios confinados, cuando realizamos actividades de corte. Realmente no vamos a entrar en detalle en esas. Pero sí tenemos riesgos de incendio. Los incendios pueden ocurrir donde se efectúen trabajos de soldadura o corte. Si se permite que algún material combustible haga contacto con el arco, la flama, la chispa o la escoria caliente. Se ha demostrado. Hay estándares adicionales al ANSI Z49, que son los de NFPA, son expertos en temas de control de incendios, ¿cierto? De sistemas de emergencia. Hay estudios que se han hecho que una chispa puede viajar hasta 12 metros de donde se origina. Claro, difícil de creer, pero sí, puede lograrse. Entonces es importante siempre estar atentos de eso. Antes de empezar a trabajar, retire todo el material combustible del lugar. Si no puede retirar dichos materiales, instale barreras contra fuego o mantas. ¿Listo?
ignífugas para evitar esto. Conozca de antemano el lugar donde están ubicados los extintores. No debe soldarse en lugares expuestos a polvos, gases provenientes de operación y pintura. Compruebe que todas las piezas huecas tengan una buena ventilación antes de soldarlos para evitar acumulación de gases. En cuanto a la protección, hay protección colectiva y a terceros. Claro, ya lo vimos, ¿no? Si vamos a realizar actividades de soldadura cerca de otro equipo de trabajo, hay que instalar mampara, las que conocemos en el sector. Es una división, puede ser metálica, para evitar que la radiación, ese arco, afecte a otros. O la proyección de chispas. ¿Listo? Protección del entorno, los extintores de polvo, mantas ignífugas. Siempre son las medidas ya de prevención y de control. Aquí vemos una imagen de qué necesitamos. Sí, nosotros los soldadores necesitamos un extenso número de elementos de protección personal. Necesitamos un gorro, necesitamos unas gafas, una protección respiratoria, un overall, necesitamos un peto. En algunas ocasiones no puede requerir el peto. ¿Recuerdan el proceso de TIC? No genera chispa, pues no necesitamos un peto realmente. Con un overall de manga larga y que nos proteja aquí el cuello, estamos bien protegidos. Y unas buenas botas. Claro, los guantes, dependiendo del proceso de soldadura, hay guantes con protección de aluminio cuando estamos expuestos a procesos de alta temperatura. Entonces necesitamos unos guantes que tengan un recubrimiento en aluminio, pero si vamos a soldar con TIC ya necesitamos unos guantes especiales que son muy suaves, muy manejables. La careta, necesitamos, importantísimo, lo acaba de decir, las botas de seguridad. Caña larga, preferiblemente. Si no tenemos botas de caña larga, podemos usar caña corta de cordón, pero con polainas. La polaina es esta parte que recubre ahí. ¿Para qué? Para evitar que las chispas entren. Ya vamos a ver un video para terminar, resumiendo lo que es los elementos de protección personal. Sí, profe, no, y está bien es lo de los elementos de protección, profe, porque resulta y pasa que a mí también me pasó una vez eso de pronto para los compañeros que están conectados. Me pidieron el favor de soldar un perfil y yo no me puse ningún implemento de seguridad. Y resulta y pasa que me cayó una chispa siempre gruesa dentro del zapato y eso fue tenaz. Entonces sí es recomendable. No, claro, ahí es donde viene. O bota de caña larga o bota corta, pero con polaina. Tranquilo que al 90% de los soldadores nos ha pasado ese tipo de accidente. Y esos son quemaduras de tercer grado porque hay desprendimiento del tejido. Por muchas veces por uno hacer un favor, pues uno no toma consecuencias de lo que pueda pasar. Así es. Bueno, vamos a ver este video para terminar. Es un resumen de este tipo de actividades. Espero, ojalá salga bien el audio. Las quemaduras son las lesiones más comunes que presentan los soldadores. Me refiero al tipo de quemaduras que queman su piel. La soldadura por arco es muy intensa y puede provocar quemaduras en la piel y en los ojos con unos pocos minutos de exposición. Su vestimenta debe brindar una buena protección en caso de presencia de chispas, salpicaduras y radiación de arco, a la vez que permitan libertad de movimiento. Si no abrocha un botón, el arco encontrará fácilmente un orificio por donde ingresar. Muchos tipos de vestimenta lo protegerán de la vestimenta. El cuero y la lana son lo mejor. ¿Por qué? Son duraderos e ignífugos. Evita los materiales sintéticos no solo porque son pegajosos. Hay una razón práctica. Cuando se ponen a calor extremo, los materiales sintéticos se derriten y pueden provocar quemaduras graves. Nada es más vergonzoso que el hecho de que su camisa estalle en llamas cuando sujeta cuentas en una viga de acero a 90 metros de altura. Use cuero o lana. Las botas de cuero son el calzado perfecto. Cobertura del tobillo de entre 15 y 20 centímetros. Considera protegerse los dedos si lleva a cabo trabajo pesado. La protección metatarsal sobre los cordones de los zapatos es una muy buena opción. ¿Qué significa metatarsal? Solo debes saber que son esas cosas que están sobre los cordones de los zapatos. Consejo de moda: no enrolle las mangas o los dobladillos de pantalones. Las chispas o el metal caliente pueden ingresar en los pliegues y si bien es una buena receta para una divertidísima comedia física, también es muy peligroso. Use
frotas así para impedir que las chispas y el metal volátil ingresen. Así no. Así tampoco. Así tampoco. Así. Los guantes son como pantalones de 5 piernas para sus manos. El cuero es el mejor material para protegerse de quemaduras, cortes y rasguños. Y si está seco y en buenas condiciones, le brindará aislamiento ante descargas eléctricas. Trabaja con un metal puntiagudo, use guantes resistentes a los cortes. Sí, son de verdad. Finalmente, llegamos a la razón por la que se convierte en un soldador. El casco. No solamente se ven geniales, sino que son fundamentales para proteger sus ojos de la exposición a radiación y a su rostro y cuello de las quemaduras. Existe la radiación infrarroja, que por lo general se siente como calor, y la radiación ultravioleta, que no se siente y por lo tanto es la más peligrosa. La radiación infrarroja puede provocar daños en la retina y cataratas. La radiación ultravioleta puede causar flash de soldadura. El flash de soldadura causa malestar, hinchazón, excreción de líquido de los ojos e incluso ceguera temporal. Es difícil de ver, David, pero es que para que esté preparado para protegerse, porque la peor parte dura hasta varias horas después de la exposición. Los cascos de soldadura poseen una diversidad de lentes sombreados que protegen sus ojos de la radiación infrarroja y ultravioleta, así como la luz visible del arco que puede lastimar sus ojos de la misma manera en que lo hace mirar el sol fijamente. Actualmente, muchos cascos tienen lentes con oscurecimiento automático. Lea las instrucciones atentamente para descubrir cómo utilizarlos de manera adecuada. En algunos cascos puede cambiar el lente protector según el tipo de soldadura que realice. La regla general es que encuentre una lente que sea demasiado oscura para ver el arco claramente y luego baje un nivel a una sombra más clara. La soldadura por arco metálico con un electrodo de diámetro pequeño, por lo general, requiere sombra protectora de 7 o más, mientras que los procesos como soldadura por arco de carbono requieren sombra protectora de 14. Lea las pautas y advertencias de seguridad para asegurarse de que esté protegido adecuadamente. La exposición repetida a la radiación UV puede provocar daño ocular permanente y cáncer de piel. Al igual que las quemaduras de sol, ocurren lentamente con el tiempo. No siempre sabrá que se está sobreexponiendo porque no puede ver ni sentir los rayos UV. Si usa lentes de contacto, no tendrá problema, pero haga su tarea. Hable con su oftalmólogo y con el personal médico de la empresa. No use lentes de contacto en entornos muy polvorientos o donde haya peligro de salpicaduras químicas o exposición a vapores corrosivos o solventes orgánicos. Las gafas de protección se ven muy elegantes, mayor protección de la vista. Proteja sus oídos con tapones u orejeras. Esto evita que partículas volátiles dañen el interior de su oído y protege su visión. La exposición prolongada a ruidos fuertes puede provocar la pérdida de la visión. Si el nivel de ruido es doloroso o tan fuerte que le impide escuchar a sus compañeros en un volumen de conversación normal, necesita protección en los oídos. No use tapones sucios. Bueno, espero que lo hayan, que haya claro el video, lo hayan entendido. Ahí ya viene el tema que sigue adelante, es un tema de mesas de corte que realmente no es del tema, por eso lo pauso ahí. Entonces, bueno, ya lo vimos, es una actividad de riesgo, sí, sí lo es. Veo que tuve la cámara, es una actividad de alto riesgo, sí lo es, pero si tenemos las medidas, los controles necesarios para aquellos que están empezando la profesión, realmente no va a tener inconvenientes durante su vida laboral nunca. Ya los que han venido de pronto y han optado, digamos, adoptado las medidas de seguridad tarde, bueno, de pronto ya pudieron ver los efectos secundarios. Pero realmente, si tomamos todas las medidas de seguridad, no vamos a tener ningún tipo de problemas con esta actividad. Ahora sí quiero escuchar si tienen algunas preguntas. Es el momento. Revisando por aquí si alguien... Sí, tenemos dos personas que levantaron la mano, David. El señor Héctor Julio Avendaño. Don Héctor Julio, si quiere abrir su micrófono. Díganos. No lo estamos oyendo.
O si quiere poner la pregunta en el chat, si no le está funcionando su micrófono. Mientras tanto, sigue Dorly Galeano. Buenas noches para todos. Buenas Muchas noches. gracias por la información. Una pregunta, ¿cuánto es el tiempo máximo que puede uno trabajar con, pues, con el equipo? Y por ejemplo, ¿cuánto, perdón? No, siga por favor con la pregunta. Fue alguien que de pronto habló, tenía el micrófono abierto, pero no. Ok, ¿cuánto es el Termine tiempo la pregunta, máximo por favor. para trabajar con un equipo? Pues yo tengo un equipo, un Lincoln que se conecta a 110, de los pequeñitos que son como portátiles. Con este equipo, o sea, uno puede manejar la soldadura, o sea, me imagino que eso tiene un grueso, ¿cierto? ¿Cuánto es el máximo de ese grueso que se puede trabajar? Bueno, digamos, no va muy relacionado al tema de seguridad, ¿cierto? Usted lo que me está preguntando es El ¿cuál es la tiempo máximo, capacidad de su máquina para soldar? sí, y el Digamos, tiempo máximo de uso que se puede tener. ciclo, el ciclo de trabajo, ¿cierto? Nosotros vendemos 3 tipos de máquinas inversoras, digámoslo, para trabajo suave, que son las 175, 225 y se me fue el otro. Pero entonces, eso sí varía el ciclo de trabajo, dependiendo de la capacidad de la máquina. Ahí nos dice, ¿dónde podemos ver eso realmente? En la ficha, en el manual. Usted me puede escribir ahorita por su correo, eh, o mi correo. Ya les escribo mi correo por chat para que me escriba. Me puede enviar el tipo de máquina que tiene usted. Claro, hay que verlo si es una 275, 225, 775 y yo le doy la respuesta más precisa. En este momento no la podría dar porque tendría que conocer qué máquina tiene y ya le puedo decir la respuesta. Muchas gracias, profe. Y una pregunta, o sea, el tiempo en tiempo, por ejemplo, uno de exposición con la máquina y todo el tema del trabajo, ¿cuánto sería lo máximo que se puede trabajar por día? No, podemos realmente, si tenemos todas las medidas de seguridad, puede realizar un turno de trabajo de 8, 10 horas para un trabajo, digámoslo, entre comillas, suave, o sea, soldadura normal. Si vamos a trabajar en soldaduras de alta capacidad sobre 400 amperios, pues el tiempo sí se tiene que ver reducido por el riesgo a temperatura y por el riesgo a radiación. Pero si estamos hablando de trabajos un poco más domésticos, un poco industrial liviano, realmente podemos trabajar jornadas de 8 o 10 horas con la protección adecuada sin inconveniente. Claro, siempre con la protección adecuada. Muchas gracias, profe, muy amable por su respuesta. Con gusto. Les estoy también compartiendo el correo, entonces si tienen alguna inquietud, por ejemplo, en caso de, me envía el tipo de máquina que tiene y con mucho gusto ay, espere, no, es que discúlpeme, me equivoqué de correo. Escribí el encabezado del personal, pero con el dominio del corporativo. Mientras tanto, David, está la persona, es que no sé qué nombre tiene, pero aparece con la cuenta Observatorio Ciudadano Goza. De acuerdo. Ay, qué pena con usted, su merced, es que no me dio la opción de Tranquila. cambiar el nombre. Yo quiero hacerle una pregunta a su merced Sí, en el señora. tema de uso residencial. Lo que pasa es que yo observo que aquí hay ornamentadores en el sector, ¿sí? Hacen Sí. sus estos y muchas veces se cuelgan de las redes de alumbrado público. Yo quiero saber ahí qué riesgos y cuál sería el impacto y también el tipo de voltaje, porque yo creo que eso debe ser un voltaje muy alto, ¿no? El humo que produce y también el consumo de energía para los residentes de la zona, ¿no? Además, también el uso de estos en lo que son los vecinos, ¿no? Porque yo sé que esto genera altibajos en la luz, ¿no? En los voltajes de luz.
Me gustaría mucho que me hiciera el favor y si es tan amable me aclarara eso, me orientara un poco más. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, no está muy enfocado a seguridad, pero sí hay un riesgo ahí más económico que de seguridad, claro, a los vecinos. ¿Qué pasa? Cuando un taller es instalado en una cuadra residencial, la red eléctrica está diseñada para uso doméstico. Cuando llega una máquina industrial, pues por esa razón es que en algunos barrios, alguien de pronto los que están aquí, ha presenciado que se caen las cañuelas que llaman los fusibles allá en los transformadores. ¿Por qué? Porque la demanda de energía que piden estas máquinas industriales, estamos hablando de máquinas grandes, y son máquinas pequeñas como la que tiene nuestra compañera que nos habló un momento, que tiene una máquina pequeña, realmente son máquinas que tienen un consumo muy bajo y realmente pues al que le va a afectar es directamente al que la utiliza. Claro, los que se cuelgan ilegalmente, ellos absorben energía de la red. En algunos casos es tanta la energía que absorben estas máquinas que pueden dañar algunos elementos electrónicos de otras casas, de otros apartamentos. Sí es posible porque al absorber tanto, hace descompense y daña algunas tarjetas. Estamos hablando de tarjetas que si está así, pues deben hacerse unas mediciones muy precisas con la empresa electrificadora y determinar si es necesario que ellos tengan 220 o no, o bueno, y cuando se hace ilegal, pues realmente es una manera muy difícil de controlar, ¿cierto? Pero sí tiene, claro, un riesgo para los que están muy cerca a donde está él conectado a las cuerdas eléctricas. Si absorbe demasiado, puede electrónicos. Sí es posible. Gracias, profe, y disculpe, ¿no? Muy amable. Con mucho gusto. David, tenemos al señor Wilmar Borda. Sí, Wilmar. Buenas noches. Para preguntar cuánta potencia de luz puede resistir una careta fotosensible. Bueno, potencia de luz, digamos lo que no se mide. Realmente estos protectores visuales son vidrios y son ya sea de un solo tono o de tono graduable, son inactínicos. Entonces digamos que ellos no tienen la medida para resistir potencia, sino radiación ultravioleta, ¿cierto? Entonces, dependiendo del proceso, el vidrio de mayor tonalidad es el 13. Realmente ya está comprobado que con el número 13 puede realizar procesos de soldadura de hasta 600 amperios y tener una vista confortable. Es decir, que es confortable para aquellos que están aquí. Cuando usted llega a la casa en la noche y no tiene malestar en los ojos, sino que está tranquilo, es porque tuvo un cuidado adecuado de la vista en su jornada laboral. Pero aquellos soldadores que llegan a la casa con los ojos irritados, cansados, es porque realmente no está utilizando la protección adecuada. Entonces, dependiendo de la intensidad de amperaje, va el vidrio. Digamos que no se mide por la potencia eléctrica, sino más bien por la capacidad de retención de radiación ultravioleta. Entonces, si está expuesto a un proceso de alto amperaje, pues le recomiendo un número 12 por lo menos. Y claro, no tenerla muy próxima al arco eléctrico, a las superficies calientes, porque realmente pues se va a dañar por ser materiales plásticos y aquellos que utilicen lentes de contacto pueden llegársele a pegar al ojo por la calor. Puede resecar el ojo y tener ese problema médico ahí, problema a la salud. Entonces, digamos, espero haber sido claro en la respuesta. Sí, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, ahora el señor Luis Francisco Melo. Buenas noches, un cordial saludo, sí, Luis. Profe, y un cordial saludo a mis compañeros. Tengo la siguiente pregunta. ¿Qué protocolos de bioseguridad se recomiendan para acondicionar el lugar de trabajo en relación al entorno social y natural? Gracias. Bueno, esa es una buena pregunta y ahora con estas emergencias que hemos tenido, ¿no? Nosotros tenemos un instituto de soldadura
para formación de soldadores, certificación de soldadores, calificación de soldadores. Y este fue uno de nuestros cambios, pues implementar protocolos de bioseguridad. Parte del entrenamiento, parte de la actividad del soldador, desde el empleador o desde el capacitador, es brindar un entorno y un ambiente seguro para el soldador. No solamente en temas de riesgos asociados, pero ahora también con el tema de bioseguridad. Pues es importantísimo y sobra decirlo, el uso de elementos personales. En algunas ocasiones, por parcerismo, compañerismo, se comparten, pues obviamente que nuestra política también ha cambiado y algunos elementos que podíamos prestar ya no se hacen. Eso en cuanto a temas de bioseguridad para evitar este tema de la emergencia. Para tener un ambiente seguro también hay que tener un espacio adecuado. Ojalá ventilado y si no con sistemas de extracción. Digamos que ese es un ambiente que garantice la seguridad del soldador. Un ambiente. Y bueno, ya en la industria son condiciones que lo limitan, ¿cierto? Si hay que hacer soldaduras en espacios confinados, en lugares muy estrechos, entonces digamos que ya son condiciones que se salen de los estándares, pero hay que hacerlos. Entonces digamos que esas serían las medidas que siempre hay que tener en cuenta. Espero haberle ayudado a Luis con la respuesta. Sí, excelente. Gracias, profe. Muy amable. Un gusto. Bueno, ahora el señor César. Creo, David, que nos quedan un par de preguntas más para finalizar. Ya son las 8:11 y nos falta hacer la pregunta final para que haya un socio ganador. Entonces, escuchemos dos preguntas más y ya el resto, pues, te pueden escribir. Muy buenas noches. Para preguntar, debajo de la careta, ¿qué protección para el humo, cuál se utiliza? Porque pues tenía una, pero me estorbaba, no me cerraba bien. De acuerdo. Bueno, hay diferentes tipos de caretas de soldadura y de protecciones respiratorias. La más recomendada es una protección con media cara y con sus filtros, pero resulta que hay filtros que tienen cartuchos desechables que ya son un poco más voluminosos que no permiten el cierre de la careta. Por esa razón, en la imagen hay unos rosados que ya, bueno, esos son los más adecuados porque son planos y permiten el cierre de la careta. Y si no, pues ya habría que verificar qué tipo de careta se adapta mejor, ¿cierto? Es importante eso en cuanto a la protección de humos. Hay elementos de protección que, dependiendo del número, es el porcentaje que filtra. Como también hay protectores respiratorios que son con inyección de aire, es decir, que tienen una manguera y tienen un motor que está inyectando aire fresco. ¿Listo? Ese digamos que ya sería un nivel más arriba. Y hay otro nivel que es con equipos ya de autocontenido, ya para unos temas muy específicos en espacios confinados, similares a los que se utilizan para soldaduras subacuáticas, que ya es con suministro de oxígeno, de aire con su porcentaje de oxígeno adecuado. Bueno, ya son temas muy específicos, pero sí el de cartuchos, el rosado con su careta media cara. Y claro, usted hace una pregunta, ¿qué protección necesito debajo de la careta? Importante también las gafas, no solamente con la protección de la careta, con el vidrio adecuado, sino también con unas gafas. Si estamos en recintos cerrados, unas gafas transparentes que cuando levante su careta, pues lo protejan contra la radiación infrarroja que genera la escoria, que genera otros rayos de otros puestos de trabajo. Y si estamos en campo abierto, ¿qué necesitamos? Unas gafas oscuras. ¿Por qué? Porque esto reduce el deslumbramiento y hace que estemos confort con el número de la careta. Porque si estamos sin gafas oscuras, levantamos la careta, el sol nos deslumbra, bajamos la careta, pues ya no vamos a ver la actividad de soldadura bien. ¿Qué nos toca hacer? Bajar el número de filtro. Y al bajar el número de filtro, adivinen qué estamos haciendo. Incrementando el riesgo y reduciendo nuestra vida laboral y nuestra capacidad visual con el pasar de los años. Entonces es importante esas medidas de seguridad y muy buena pregunta. Muchas gracias. Con gusto. Listo. Y le damos la última pregunta a la persona que aparece como Dominic Stat. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches, don. Sí, saludos para todos, el profesor y para todos los compañeros.
Yo quería preguntar, era cuando usted tocaba el tema de las caretas y de los visores, ¿cierto? Que hay varios tipos, dependiendo del amperaje. Cuando se habla ya de las caretas fotosensibles, eh, ellas regulan dependiendo del amperaje. Ellas tienen un límite, o sea, hay varios tipos de caretas fotosensibles dependiendo del amperaje, o con una careta fotosensible yo tengo un amplio rango de amperaje. Y sí es recomendable en cuanto a los milisegundos que uno tiene cuando se genera el arco. Si es recomendable o es mejor uno manejar los vidrios pues independientes y manejarlo dependiendo del amperaje y los cambiando. Espero se haya entendido la pregunta y muchas Bueno, gracias, profe. claro que sí. Buena pregunta. Entonces, vea, dependiendo lo que vaya a hacer realmente. Hay una careta que se adapta muy bien a un tipo de actividad que la otra no se adapta y viceversa, ¿cierto? Claro, ya vienen caretas con muy buena tecnología, con un rápido oscurecimiento, pero sí, tienen una fecha de vencimiento, tienen unos ciclos y a lo último ya no van a oscurecer a la misma velocidad y ahí, bueno, vamos a tener problemas de deslumbramientos, ¿cierto? Todas están fabricadas y graduadas desde un número 9 hasta un número 13. Dependiendo del proceso, lo establecemos. Entonces, ¿dónde podemos utilizar una careta y dónde la otra? Cuando ya somos soldadores de profesión, realmente se recomienda caretas con vidrio fijo, es decir, un vidrio 12 o un vidrio 11, dependiendo del proceso, dependiendo las instalaciones donde estemos. ¿Por qué? Porque siempre tiene arco abierto, siempre, constantemente las 8 horas del día. Usted ya es un soldador que controla el inicio de arco con la bajada de la careta, digamos, ya es una persona profesional. ¿Cuándo debemos utilizar hábito, esa práctica, ese control, ese dominio de bajar la careta? Recomendamos una careta fotosensible para evitar todo tipo de riesgo de deslumbramiento. Entonces, si es una, digamos que como aquel que tiene una motocicleta, recomienda una pequeña para luego pasar a una de alto. Así pasa. Entonces, recomiendo una careta de estas para nuestros primeros trabajos y no vamos a tener ningún problema. Claro, las caretas tienen un uso, un tiempo límite, un limitado y hay que renovarla. Los otros pues tienen sus vidrios. Claro, también se cae, se rompe, se reemplaza, se pica, pues también es más fácil reemplazable. ¿De qué depende? Depende del proceso y depende de la intensidad del amperaje, el número, ya sea vidrio fijo o regulable la careta. Entonces, espero haber sido claro, Domingo. Gracias, profe. Claro. Listo. ¿Listo, Liliana? David. Entonces, vamos a hacer la pregunta, dos cosas para que nuestros socios estén bien enterados. La respuesta solo debe darse por el chat, no nos sirve que abran el micrófono ni nada, únicamente por el chat. Y que sean parte del círculo de especialistas. Entonces, mucha atención a la pregunta que aquí la tengo, es ¿cuál es la norma que cubre todos los aspectos de seguridad y salud en el entorno de la soldadura? ANSI Z49, Edwin López. ANSI Z49, ¿cierto, David? Así es. Esa es la norma que cubre todos los procesos. Dios mío, pero qué rápido. Entonces, don Edwin, por favor, escríbame acá su número de teléfono y número de cédula para comunicarme con usted el día de mañana.